Bueno, regresamos con más de Noticias Entre Políticos. Gracias a ustedes, como siempre, por continuar con nosotros. La cuenta de Twitter, @epoliticoscdn37. Acabo de colocar allí incluso la pregunta que tenemos esta noche para la parte del debate. Si consideran ustedes que hay un distanciamiento entre el PLD y el gobierno. Díganos por allí qué piensan. Vamos a ir revisando sus opiniones. Fíjense. ¿Por qué la producción pregunta esto? El presidente de la República, la administración del presidente de la República, Danilo Medina, porque no es una situación personal del presidente, viene atravesando por una serie de conflictos difíciles para cualquier gobierno. El caso Odebrecht ha salpicado a toda la región, nadie se la ha visto fácil. Estamos hablando de que un ministro, ya ahora exministro del actual mandatario, está tras las rejas. Hoy, por cierto, sus defensores sometieron un recurso de apelación en contra de la prisión preventiva que tiene en su contra. Uno de sus ministros, el secretario de Finanzas de su partido, también dos legisladores de su partido. Actuales, un expresidente de la Entonces, Cámara de Diputados. Fíjense, hay una situación complicada para cualquiera que sea gobierno en una circunstancia como esta. Hay quienes creen que lo menos que se esperaría de un partido como el PLD, como el Partido Morado, es que ya hubiesen tenido una posición tal vez más activa. No estoy hablando de firmeza, porque cuando uno los consulta, ellos se mantienen en una línea partidaria. Bueno, hay que la justicia actúe, es lo que han dicho casi todos. De ahí no se sale casi nadie. Pero no hemos visto, por ejemplo, una reacción desde el punto de vista de manifestaciones, de mítines, y parece que eso es lo que se está proponiendo ya desde algún sector. Yo no sé si en alguna de las reuniones del comité político más bien habían propuesto lo contrario: dejen quieto al que está quieto, no hagan mucha bulla, vamos a dejar esto así, que pase el tema. Y esa podría ser una posibilidad, de porque hasta ahora el PLD no ha sido más proactivo en responder a quienes piden, por ejemplo, la renuncia del presidente, a quienes lo acusan directamente de recibir recursos para su campaña. Suele ser el más activo Reinaldo Pared Pérez, me refiero sobre todo por el tipo de discurso, no tanto por ser el presidente del Senado, sino porque Reinaldo Pared Pérez tiene esa forma contestatario. Sí, esa es la mejor palabra. Tiene una forma contestataria, un estilo muy particular, que a veces el de le Reinaldo funciona en contra. Exactamente, tanto que dijo, bueno, yo pasé por el lodazal y no me lo dé. Sí. Y eso ha sido una frase casi que meme. Y vemos cómo en fin. ha sido casi desplazado por Monchi Fadul. Sí, el tema de las declaraciones. Que él mismo dijo en un día que estaban visitando el Palacio de Justicia, bueno, hoy va a hablar Monchi. Y Monchi se ha quedado hablando. Y Monchi se ha quedado hablando. Como vocero. Sí. Pero en definitiva, ¿qué creen ustedes? Catherine mencionaba algo bien importante, es que, por ejemplo, es posible, o sea, yo no sé, no soy miembro del comité político. Es una inferencia mía. Sí, pero una inferencia de Catherine es que, por ejemplo, ellos hayan analizado de que quizá una manifestación, un meeting de apoyo al presidente de la República, Danilo Medina, pudiera ser contraproducente. ¿Por qué? Porque en las marchas verdes, ¿qué es lo que se ve? Que se pide el fin de la impunidad. Entonces, si se hace una marcha contraria, si se hace un meeting contrario a eso, aunque ellos no tengan como bandera la defensa de la corrupción y el mantenimiento de la impunidad, pudiera interpretarse como que están asumiendo lo que son las falencias y las debilidades de este sistema. Entonces, eso es algo que quizás no le conviene mucho. Ahora bien, fuera de lo que son los mítines, la realidad es que precisamente porque el gobierno del presidente Medina, su administración, se ha integrado con personas que son ajenos a la actividad política, que son ajenos al debate político, y que son personas que durante mucho tiempo habían sido precisamente enemigos del Partido de la Liberación Dominicana. Cuando vemos esta crisis, no son los primeros que están en la línea de batalla defendiéndolo. Entonces, otras personas que sí están acostumbrados a estar en esa línea de batalla, hoy en día no ostentan posiciones de primacía en el gobierno, y eso creo que ha afectado porque el gobierno, ante la falta de sectores políticos que lo defiendan, ha salido un tanto mal parado ante esto, y eso es claro. Pero vuelvo y digo, el Partido de la Liberación Dominicana, que es la encarnación del sistema político, también lo que muestra es algo que sufrimos todos los demás, es que estamos divididos, hay distanciamientos, cada quien está por su lado, cada quien está por el otro, y eso es algo que afecta mucho la supervivencia de nuestro sistema político. Y yo no lo digo porque me importe lo que le pasa al PLD, yo lo que quiero es sacarlos del gobierno en el 2020, pero entiendo que así como el PLD, PRM, PRD y Partido Reformista, debemos darle a la República Dominicana partidos políticos serios, creíbles y coherentes, que tengan una plataforma política y que no estemos peleándonos por personalismo, que es lo que se está viendo hoy en día en el gobierno y en los demás partidos.
Cristian, ¿qué crees tú? Y yo creo que más que no importarte lo que pasa en el PLD, que no es mi partido, soy del Partido de Acción Liberal, como ustedes saben. Aliados. Un aliado contundente. Tú no lo ibas a decir, pero él te lo recordó. Nos lo vamos a llevar, nos lo vamos a llevar. Sí nos importa todo, porque como generación yo creo que esta crisis que está enfrentando el sistema, de no me importa. partido político nos afecta a todos. Cierto, el sistema, no el partido. Esa crisis es lo que está permitiendo que no se nos den espacios de participación en nuestros partidos. Entonces es un problema que nos afecta a todos como país. El problema que está viviendo la partidocracia dominicana es un tema país. Que en el PLD hay dos facciones que lo dirigen, que se ha perdido la institucionalidad, porque nunca se veía un PLD donde cualquiera salía a decir cosas. El PLD mantenía una línea de comunicación muy estricta y hablaba a quien le tocaba hablar en cada momento. Eso sí se ha perdido. Yo no creo que es un distanciamiento, yo creo que el mismo crecimiento del PLD ha provocado la apertura de opiniones públicas. El tema de las redes ha puesto en transparente, que se podría decir, las divisiones que hay en todas las organizaciones políticas, porque ya cualquiera puede omitir una opinión y ser conocida por todos. Por cierto, Temístocles Montaz solía salir casi siempre al paso del propio secretario general en los comités del partido. Antes de que el secretario general saliera a hablar para ver de que habían terminado la reunión, Temístocles ya lo había tuiteado. Y yo creo que eso le llevó un par de jalones de oreja, probablemente dentro de la organización partidaria. Las redes han cambiado todo, es cierto. Todo el modelo, es cierto, pero también ha cambiado la oposición política en el país. Y cuando digo oposición política en el país, no me refiero solamente a los partidos que hacen vida política. También las personas que manifiestan su posición en las calles, las personas que manifiestan su posición por las redes, y es a eso a lo que me refiero, de si el PLD no ha sido tal vez un poco tímido en tener una posición más activa para defender al presidente Medina, para defender a la administración de Danilo Medina durante este tiempo. Fíjense que además no hay una respuesta directa. Lo que estamos viendo, por lo menos desde la comunicación de Palacio, es, nosotros estamos todo el día hablando de Odebrecht, y entonces Roberto Rodríguez Marchena, que hace su trabajo, y hace su trabajo muy bien, nos envía unos videos maravillosos, por cierto, de bueno, estamos rescatando tortuguitas, esto está bien, pero que esa es la línea. La línea no hablemos de aquello. Es parte de la comunicación. O sea, Tampoco nunca defendieron a Leonel mientras Fernández. muchas personas ¿Tampoco? están hablando. Tampoco y defendieron a están Leonel criticando. Fernández en el año 2015, El gobierno cuando hubo una campaña va a casi trabajar. para destruirlo. Edwin, a ver, O ¿qué sea, crees tú? es que esa es parte de la comunicación del gobierno. El gobierno está trabajando, el presidente está trabajando todos los días, está reuniéndose con sectores, está trabajando. Hay muchas voces, por ejemplo, el mismo documento de 84 personas que quisieron asignarle el título de intelectuales. Son personas, son ciudadanos. 84 personas no pueden ponerse al frente del 62% de la población de votantes que fue que escogió el gobierno. Entonces, el trabajo del presidente, todos los encuentros, todas las actividades que se están haciendo es parte de la comunicación del gobierno. eso es así. El silencio es parte de la comunicación. O sea, hay muchas cosas importantes que el gobierno y que el Partido de la Liberación Dominicana tiene que atender. Ahora, en el momento que se requiera dar respuestas contundentes, entonces se van a dar respuestas contundentes. Pero Con relación a casos anteriores, Edwin, ¿tú crees que el partido ha sido tímido en la defensa de, al menos, hablemos del tema de la corrupción, de lo que se le acusa directamente al presidente? ¿No crees que a lo mejor ha sido un poco tímido o tú crees que han hecho lo que hay que hacer? Es que el presidente fue muy claro, o sea, ha sido abanderado en su lucha contra la corrupción. Al PLD hay que asignarle primero el transparentizar el proceso de compra y contrataciones del Estado. Eso es uno de los logros. Sí. El tema de la declaración jurada de bienes, eso es un logro del PLD. Que no se La cumple. misma, el libre acceso a la información también es una iniciativa de un legislador del Con PLD. muchos O sea, obstáculos. entonces, esa plataforma institucional que lucha en contra de la corrupción, incluso dejar que la justicia funcione y que hayan implicados y acusados en un caso, incluyendo a miembros del PLD, Sí. eso es parte de... Ya te voy a dar la palabra, Yachel. Edwin, como PLDista, ¿a ti te hubiese gustado que en el seno de tu partido, durante estos meses, hubiesen convocado, por ejemplo, ya previamente a una gran manifestación en respaldo al presidente Medina en este tiempo? ¿Te hubiese gustado? ¿Estabas esperándolo? ¿Lo estás esperando? Es que la lucha no es en contra del presidente Medina, la lucha es en contra de la corrupción. Hay y de gente la que está, no, impunidad. lo digo Ahora, porque hay gente que está en siempre- contra del presidente Medina, lo han dicho abiertamente. Sí, pero ¿sí? hay siempre, dentro de esas movilizaciones, dentro Sí. de las mismas organizaciones, siempre hay células
que se mezclan, pero que son incapaces de mover masa y que emiten sus opiniones, pero mira cómo... Te replanteo la pregunta. ¿Tú como PLDista estarías esperando que desde el seno de tu partido se convocara una gran marcha para estar, en todo caso, apoyando a la administración pública en sus esfuerzos contra la corrupción? Bueno, en sus esfuerzos contra la corrupción y en contra de la impunidad. Ven como la pregunta depende cómo la haga. Hacer una marcha en contra de la Marcha Verde para medir fuerza. No es eso, no es eso lo que se busca. Sino quizás una actividad que respalda las acciones que va tomando el gobierno en esa misma línea. Chévere, Yatzel. Sí, quizás viajando un poco al lejano año 2001 y recordando el caso PEME, el Programa Eventual Mínimo de Empleo, recordaremos que cuando se vieron implicados varios miembros del Partido de la Liberación Dominicana, muchos de los cuales fueron incluso apresados también, y se quiso ligar al expresidente de la República, Leonel Fernández, el Partido de la Liberación Dominicana actuó de una manera unida, y llegó el presidente Fernández a declarar en la Fiscalía con prácticamente un meeting, una marcha, llegaron, que terminó cayendo eso en un enfrentamiento con arroje de bombas lacrimógenas, y eso fue un momento que casi resucitó políticamente al presidente Fernández. Eso fue parte del mismo liderazgo y arrastre que tiene el presidente Fernández. O sea, no fue una decisión política del PLD. La misma incidencia que venía pero comparamos, llegó en ese momento el presidente del Partido de la Liberación Dominicana con una marcha que lo iba respaldando, que le decía... No fue una marcha, él se presentó y había muchos seguidores, como sucede con otros líderes. Ahí había cientos de seguidores. 15 años después, hablamos de un presidente, Danilo Medina, que tiene el apoyo popular, que hay voces que, como en todos los gobiernos, porque se hablaba en el gobierno del presidente Fernández de los juicios populares. Sí. ¿Recuerdan? La recolección de firmas fue un apoyo del grupo del PLD, pero el presidente Medina ha sido muy claro: déjenme trabajar. El presidente no quiere marchas. Pero yo creo que eso fue el apoyo se consigue con trabajo. ¿Quiénes deben apoyar al presidente Medina? No es usted en su casa, es el ministro, es el director, es el encargado departamental de las instituciones públicas, porque lo sucio sale de ahí y lo limpio debe venir de ahí. Miren, ahorita también les voy a preguntar, si allá que ustedes han tocado el tema de la renuncia, porque también está sobre el tapete, habrá quien dice, bueno, pero tienen una semana hablando de eso. Sí, pero siempre es bueno consultar a más sectores para que esto quede lo más claro posible, se entiendan todas las partes. Esta solicitud de renuncia que hizo un grupo de personas, 84, apuntaba Edwin, sí, hay algunos que lo han criticado, hay algunos que han dicho que es legítimo, otros que no, que es apresurado, que está fuera de tiempo, pero también, vean esto, vamos a colocar, muchachos, el trabajo que se llama RENUM, que es sobre esta demanda para que dimitiera el presidente Medina, que rechazan los dirigentes del PLD. Ese era el principal reclamo de la organización morada contra los entonces mandatarios Salvador Jorge Blanco y Joaquín Balaguer. Lo podemos ver, muchachos, el material que se llama RENUM, si son tan amables, para que veamos entonces el panfleto que se utilizaba en aquel momento. Bueno, es una historia de Rentería Montero, vamos a verla. Lo que hoy el oficialista PLD le critica a quienes piden la renuncia del presidente Danilo Medina era una de sus demandas contra la administración de Salvador Jorge Blanco y la de Joaquín Balaguer. No solo incoherencia política e intolerancia política, sino falta de memoria. Porque lo que el PLD exigía desde la oposición, ahora todo el que exige lo mismo que ellos está conspirando. Una cosa es con violín y otra con guitarra. Ahora ellos tienen la guitarra. En enero del 1985, el PLD, en boca de su extinto líder Juan Bosch, pidió la renuncia de Jorge Blanco por la alegada incapacidad de dar respuesta a la crisis que enfrentaba el país. 6 años más tarde, es decir, en el 1991, también reclama a Balaguer abandone la presidencia. Al igual que el Movimiento Verde, los morados promovían una gran marcha contra la corrupción por aumento salarial y otras demandas sociales. Hoy el PLD está recibiendo salsa de su propia medicina. Fueron el partido más intransigente, junto con el Partido Revolucionario Dominicano. Te paralizaban la clase por 5 o 6 meses. Para PLDistas, la actual coyuntura política es distinta a la vivida con los desaparecidos mandatarios. Cuando nosotros pedimos a Balaguer la renuncia, lo hicimos como partido, con Juan Bosch al frente, sin esconder la cara. Es por lo que descalifican a quienes hacen el requerimiento de renuncia al presidente Danilo Medina.
posición que endosan aliados políticos. Cuando se le pide la renuncia a un presidente, se está llamando al caos. Opositores señalaron que el PLD no solo se limitó a las demandas de reivindicaciones sociales, sino que alentó movimientos huelgarios en su rol como partido opositor. Rentería Montero, NCDN. Bueno, ahí están, y los chicos también ilustrándome un poquito de historia dominicana. Yatzel, se ha leído todas esas cosas, ya hay unas cosas que yo no sabía. ¿Cómo es el asunto? Que el presidente Medina fue uno de los que se opuso. Efectivamente, el presidente Danilo Medina era en ese momento el vocero del bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana, que era un partido que se encontraba dividido, un sector que pedía la renuncia del presidente Balaguer, que estaba arriba de las protestas que en ese momento se denominaban que se vaya ya. El año 91, que recordarán nuestros televidentes ya un poquito más entrados de edad, fue el peor año económico del gobierno del Partido Reformista Social Cristiano, 110% de inflación, escasez, las líneas de gasolina. Fue un año muy difícil y en ese momento entonces se veía casi posible que el presidente Balaguer renunciara. Él llegó a ofrecerlo en el 91, dijo que iba a renunciar en el año 1992. Eso llevó a una fuerte división en el Partido de la Liberación Dominicana, cuando quedaron expulsados los sectores más vociferantes dentro del PLD, liderados por Max Puig, Vicente Bengoa y Nelson Marmolejos, que eran quienes pedían la renuncia del presidente Balaguer, y con el apoyo del vocero del bloque de diputados del PLD, Danilo Medina, eso se diluyó en el PLD, y ese era el sector que era más cercano al presidente Balaguer, recordando incluso que en el año 94 el presidente Balaguer, estando el PLD en minoría, le entrega la presidencia de la Cámara de Diputados a Danilo Medina, que fue un gran aliado en ese momento que el PLD se encontraba dividido, y que esos sectores que pedían la renuncia, hoy en día ninguno son PLDistas. Por eso que yo digo en honor a la verdad. Por eso que yo digo, recordar es vivir. Eso es así. Recordar es vivir. Edwin. Sí, así es. O sea, no, con respecto a eso, eran años totalmente diferentes al actual. Aquí no hay una crisis económica, incluso hay una estabilidad económica y un crecimiento. Hay una dinamización de muchos sectores ahora mismo económicos. Entonces, el presidente no ha cumplido todavía un año de posesión, donde el 62% de la población del segundo gobierno, ha refrendado y ha apoyado su mandato. O sea, recordemos quizás aquellos presidentes no se gozaba de esa legitimidad, porque no era el 50% más unos. Ahora, en el tema de Danilo es el presidente que más votos ha sacado. Eso es correcto. Sí, entonces, totalmente. Eso hay que decirlo, Pero la legitimidad no son las elecciones, la legitimidad es día a día. Yo no digo que el presidente sea legítimo, pero lo digo como análisis en general, cuando hablamos en otro momento, la legitimidad no te lo da en las elecciones, la legitimidad te lo da todo acto de gobierno. Sí, y ha marcado un... Que vuelve a claro, no digo que sea de legítimo. de trabajo permanente, ha marcado, y de contacto con... No, y socialmente no hay muchas cosas que decir en contra del presidente Medina. Bueno, yo sí tengo. Bueno, como oposición, vamos a escuchar a Cristian, la oposición siempre encuentra qué decir. Como todos los gobiernos hay cosas malas y cosas buenas, pero en este gobierno se ha enfrentado la corrupción, eso se está viendo todos los días en nuestras noticias. Ya de nuevo volvimos con los tucanos, se están de nuevo haciendo investigaciones, el caso del CEA, el caso de los terrenos de los Tres Ojos. Entonces se está dando a la población lo que quiere. Esa parte que se encuentra disgustada, en la que muchos de nosotros nos encontramos, que pedimos que se acabe la impunidad y que se ataque la corrupción, en esa misma línea está el presidente Medina y el PLD y los partidos aliados. Entonces, ¿por qué se está pidiendo la renuncia del presidente? ¿Qué es lo que se le imputa? Mire, entonces, más que a destiempo, yo creo que es carente de base social, legal y de cualquier tipo. Pero mira cómo reaccionan con 80 personas. Imagínate que fuera como en el 91, el país prendido en fuego, en protestas, huelgas, quemando gomas. Entonces yo creo que el gobierno ha tenido muy mala reacción, porque con 80 personas, un grupúsculo, cuando se compara con esos... ¿Tú sabes lo que pasa, Yacel? Ha puesto en crisis. Ustedes quieren ver cómo reaccionan. Vamos a escucharlo. Miren, vamos a escuchar a los senadores. Algunos senadores oficialistas, Sonia Mateo, por ejemplo, una de ellas, los califican de vagos, de que no han ganado una elección, a los que firmaron ese documento. Vamos a escucharlo. Los tenemos, chicos. El senador de la provincia San José de Ocoa, Pedro Alegría, es el legislador que presenta un mayor incremento en su fortuna, pasando en el 2010 de 67.073.566 pesos a 511.458.357 pesos en el 2016, lo que... Continúa cosechando reacciones la propuesta de intelectuales que promueven la renuncia del presidente Medina. Esta vez el mandatario pidió a este grupo de profesionales que le permitan cumplir con sus funciones. Señor presidente, un grupo de intelectuales está pidiendo su renuncia. ¿Qué tiene que decir sobre eso?
Bueno, ahí pusimos un momentico. Lo que pasa es que tenemos varios materiales que queríamos compartir con ustedes. Fue una semana Uno de noticias. es, sí, una semana noticiosa, el tema de cómo han incrementado su patrimonio algunos diputados, algunos senadores, incluso algunos que ya no están en la Cámara. Pero vamos a ver ahora lo que sí opinó Sonia Mateo, por ejemplo, una de ellas, varios senadores, ahí está. Hay mucha gente rezagada en la sociedad dominicana y eso lo conlleva a eso. Porque la verdad es que ni siquiera conocen la Constitución de la República, porque eso es algo inconstitucional lo que le han pedido al presidente Danilo Medina, y no hay razón para hacerlo. Ahora, esos rezagados, ¿qué propuestas tienen? ¿Cuál de ellos van? Que se tiren a la calle. Y hay gente, señores, que cuando en su vida personal, profesional o política vive de fracaso en fracaso, le genera mucha frustración, y la forma más simple y viable de expresarlo es con inconducta de esta naturaleza. Ahí están las posiciones de varios senadores. Hay algunos que le han propuesto, bueno, armen un partido político, vayan a trabajar, vayan a buscar votos. Pero mi posición personal, yo no entiendo tampoco tanto, o sea, yo más que la solicitud de renuncia, a mí, si pudiéramos advertir que hay alguna intención de subvertir el orden constitucional, yo no lo veo por la solicitud de renuncia. Porque la solicitud de renuncia es algo que está establecido. Usted puede solicitar la renuncia de cualquier funcionario de elección popular. ¿Por qué no? Ahora, por ejemplo, si el presidente de la República, alguien considera que no debe continuar en sus funciones porque lo considera que ha cometido algún error. No fuimos nosotros los que lo elegimos. Bueno, yo no voto, pero los dominicanos. O sea, el soberano es el pueblo, señores, no el presidente de la República. Ojo con eso. No, claro que sí, Catherine. El soberano es el pueblo. Y bueno, hay una frase que decía el expresidente venezolano Hugo Chávez. Usted decía alguna cosa interesante. Solo el pueblo salva al pueblo, decía él. Eso es así. Sí. ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que es inconstitucional. La querida amiga Sonia Mateo otra vez ha dado una mala línea de comunicación, porque yo creo que no se trata de descalificar a estas personas que llamaron intelectuales. Habría que ver y evaluar. Hay algunos intelectuales allí. Habría que ver, y por eso digo, habría que ver y evaluar de qué se tratan y de qué áreas son intelectuales. Sí, pero son ciudadanos, que es lo importante, haciendo un pedimento que entendemos inoportuno y carente de base, pero es un pedimento que se le ha dado más importancia de la que debe y que se ha masificado la importancia de este pedimento. Bueno. Yo creo que sí, y eso ha sido un error comunicacional del partido de gobierno, claro. Edwin, ¿qué crees tú? Es que más que del partido de gobierno no ha habido una comunicación oficial de parte del partido. Bueno, pero que el presidente Medina salga en este momento, que muy pocas veces hace... Un presidente que no habla. Un presidente que no suele estar hablando, utiliza las líneas que se han trazado, como el profesor Marchena, salga diciendo, déjeme trabajar en un momento que 84 personas de un país tan grande hablan de renuncia. Yo creo que es desafortunado. Honestamente, yo creo que él le dijo, déjenme trabajar a los periodistas. Yo no creo que él estuviese... Me parece que sí. Es mi percepción. Sí, ahora que mencionan el déjenme trabajar, yo quiero recordar lo que respondió en el 1991 el presidente Balaguer a esas protestas de que se vaya ya, y cuando dijo, yo les preguntaría a su vez, si el simple hecho de mi desaparición del escenario público tendría la virtud de serenar todas las pasiones e impedir que quienes me sustituyan le hagan una oposición, si acaso más violenta, yo les respondería que no es mi presencia la que causa esos conflictos, sino esta silla en que me encuentro sentado. La historia me ha dado la razón. Pero yo no sabía que Yaxel tenía esa memoria. Memoria de elefante. Sí, pero es como que entró, ¿cómo es la...? Entró en el personaje. ¿Entraste en personaje? Sí. Lo hubiese invitado mejor, pero como tengo la garganta... Lo has visto mucho, Lo has visto varias veces. Sí. Es un gran estudioso de la carrera política. Bueno, y en ese mismo sentido, si la desaparición... ¿Cómo es que el tema? Si mi desaparición tendría la virtud de serenar todas las pasiones. Hasta allí. Eso es una buena pregunta también. ¿Acaso? Y es una buena pregunta. ¿Acaso cambiando el gobierno completo? Imagínense que nosotros pudiéramos, mañana hay elecciones, ir a elecciones, ojo con lo que yo estoy diciendo. Yo no estoy hablando de gobierno de transición ni nada de eso. Yo estoy hablando de elecciones mañana. Si cambiamos todo el gobierno, ¿cambia la realidad de la República Dominicana con relación a la corrupción y la impunidad? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que el programa con ese comentario tuyo puede acabar. ¿Cambia? Yo creo que no. Honestamente creo que no. Y esa pregunta de fin de semana. Y eso es lo que la sociedad debe evaluar.
que está pidiendo cabezas, pero para colocar a cuáles. Qué bueno que mencionas cabeza. A mí me gusta la mitología griega y la hidra es un buen símil para esto. Cortan una cabeza y sale otra. Entonces por eso no debemos personalizar nuestras crisis, que son crisis de sistema. Hay que cambiar, hay que crear hay que fortalecer. Lo que hay que exigir que las personas que nos gobiernan hoy lo hagan con transparencia, apegado a lo que su cargo les exige. Eso sí, eso tampoco, perdón Edwin, sí, adelante. Y eso es lo que ha promovido el PLD, o sea, una cultura de transparencia. Ahí están los mecanismos. Los mecanismos están claros y simplemente hay que ejercer su función. Cada quien tiene Marcha Verde, que se terminará convirtiendo en un aliado del gobierno. Totalmente. Esa Marcha Verde, porque el gobierno le está dando lo que ellos están pidiendo. Entonces, si son racionales, si no son políticos y son entes sociales que exigen un cambio, un fin a la impunidad, y se le está dando, yo creo que deben ser responsables y también aprender a admitir cuando se está haciendo lo que ellos piden y lo que es correcto, pero y lo que nosotros como sociedad y como jóvenes políticos Cristian, exigimos. Pero la sociedad civil, todos los que conforman la Marcha Verde, lo que han dicho hasta ahora y lo mantienen y lo sostienen, es que no están todos los que son y no son todos los que están. Eso lo han reiterado. Se le han dicho al Procurador General de la República. Ojo, que el Procurador General de la República dijo hoy que está esperando que el PRM, ojo con esto, el Procurador espera que el PRM lleve una denuncia que hable de sobrevaluación de obras, por ejemplo. Él está esperando eso. Claro, porque ellos están diciendo eso. Sí, pero recuerda que también la Procuraduría puede actuar por oficio. Pero claro debe actuar por oficio. Es una de sus funciones. Entonces yo creo que estamos en un momento delicado y así como les dije que si cambiamos el gobierno mañana con elecciones, si van a cambiar las cosas, también creo que es legítimo preguntarse que aquellos que han tenido, como digo yo, la cola demasiado cerca de la candela, si no dan la cara por la democracia, por la justicia, por la transparencia, se van a quemar. Y eso yo creo que a ningún partido que esté en el gobierno le gusta. El tema es, o salvan el pellejo de buena manera, señores, o aquí no hay proyecto en 2020. Aquí no hay proyecto probablemente en 2024. Y yo no soy ni de maldiciones de esas que lanzan ahora, esta semana lanzaron una, ni nada por el estilo. Es un tema de que usted tiene que recuperar la credibilidad del país, Edwin. Sí, es cierto, o sea, pero el PLD todavía tiene gran parte de esa tiempo, y el presidente Medina, yo creo que lo está haciendo bien. En su momento hablará cuando él lo entienda pertinente y cuando el gobierno que no habla nunca. Entienda pertinente, pero trabaja y a veces se habla más con las acciones que con las palabras. Pero que responde. No, pero ya sé, yo quisiera que tú... hay mucha gente que dice que lo que se necesitan son hechos, no palabras. Pero también se necesita un presidente que responda a las inquietudes de la sociedad. Que escuche, yo creo. Y eso es lo que... Pero lo que está pasando, ¿no te parece que él tiene los oídos en el corazón del pueblo? Sí. Que se esté investigando. O sea, tú que conoces un poquito más de historia que yo. Un presidente que no da ruedas de prensa, que no se somete a la pero trabaja. Y eso es importante. Pero dime si en algún gobierno... Debe ser cuestionado. Debe responder por sus hechos. Los hechos están, que responda por ellos, sencillamente. Ok, pero tú quieres más conocedor de la historia. Por ejemplo, ustedes saben que sería un ejercicio interesante. Hay bloques de los diputados en el Congreso que han solicitado, por ejemplo, bueno, hay quienes lo califican como una interpelación, pero también puede calificarse, yo pienso que podrían buscarle una vuelta, porque para que ministros de importantes carteras de gobierno que pueden ayudarle al país a dilucidar qué es lo que ha ocurrido con los fondos de todos los dominicanos, vayan al Congreso de la República y expliquen cómo se ha gastado el dinero, y que puedan ser consultados, preguntados en las comisiones de la Cámara de Diputados. Y yo pienso que sería un ejercicio legítimo de transparencia y que generaría mayor credibilidad. ¿Por qué negarse a acudir al Congreso de la República a hacer eso? Es más, si yo fuera ministro y tuviese toda mi cuenta clara, yo buscaría ir. Sí. Es que existen los mecanismos, el mecanismo de la fiscalización por parte del Congreso Nacional. O sea, sí, pero sabemos lo que pasa allí, Edwin. Lo que pasa allí es que cuando se hace una solicitud de interpelación, cuando hay mayoría del Partido de la Liberación Dominicana, evidentemente eso se cae. Eso se cae. Pero ¿en qué momento de la historia, Catherine, se había visto en nuestro país que un ministro en pleno ejercicio de sus funciones haya sido sometido a la justicia? ¿Cuándo? ¿Cuándo se había visto que partido que gobierna, y por eso hablan de un distanciamiento, someta a sus propios miembros de mayor importancia? Bueno, sí ha pasado varias veces, o sea, nunca al nivel de ministro, pero sí han habido... Entonces, no ha pasado como lo ha pasado en este momento. A nivel de ministro, pero miembros importantes y 3 miembros del comité político. Y 3 miembros del comité político. La importancia es algo subjetivo, cuando no están...
anotados en los organismos, pero estamos hablando que 3 miembros del comité político del PLD se encuentran siendo sometidos a la justicia. Claro. Entonces yo creo que eso es algo trascendente y algo que se le debe poner el ojo, porque eso quiere decir y revela el compromiso que tiene el presidente Medina con el fin de la impunidad. Ustedes, chicos, porque yo me acabo de quedar sin batería, ¿pueden chequear la cuenta de Noticias Entre Políticos a ver cómo va la encuesta, cómo ha votado la gente, de si creen o no que hay un distanciamiento del PLD con el gobierno? Lo decimos porque no hemos visto, repito, para que se entienda la pregunta, al menos una posición bien activa con relación a la defensa de todas esas personas, incluyendo de Temístocles Montaz. Porque bueno, hay que decirlo, Temístocles y bueno, también la parte del triunvirato Víctor del Díaz Rúa, son miembros del comité. Ya vamos a despedir, voy a decir la encuesta. Aquí la tenemos, gracias Edwin, 1 millón. Fíjense que el 54% creen que no hay un distanciamiento entre el PLD y el gobierno. 54%, 46% opinan que sí. A todos ustedes, muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado. Caballeros, que tengan feliz fin de semana. Para mí ha sido un gusto conversar con ustedes. Edwin, bienvenido acá. Esta es tu casa. Pásenla bien, chicos. Bye, bye. Buenas noches.